Un cordial saludo para todos, mi nombre es Laura Camila Calderón. A continuación voy a compartir con ustedes una explicación muy breve en el área de bioquímica sobre el ciclo de Krebs. Vamos a hablar un poco de qué se trata, de los tipos de reacciones, de la importancia. Entre el primer ítem encontramos importancia del ciclo de Krebs. Se dice que el ciclo de Krebs, también es conocido con el nombre de ciclo de ácido cítrico y se trata de una etapa realmente metabólica que ocurre en la matriz mitocondrial de las células animales específicamente. El ciclo de Krebs es importante porque también es una ruta metabólica, es decir, es como una sucesión de las reacciones químicas que se pueden formar y que hacen parte principalmente de la respiración en todas las células y en todos los organismos aeróbicos. El ciclo de Krebs también es parte de la vía que se realiza la oxidación de glucólisis de ácidos grasos y de aminoácidos. Es importante también porque fundamentalmente es una vía final, de cierta manera, para la oxidación que se lleva a cabo entre los carbohidratos, como lo encontramos acá, los lípidos y las proteínas. Por otra parte, encontramos lo que tiene que ver con las reacciones del ciclo de Krebs. Tenemos varias reacciones. Esto quiere decir que es el proceso que se genera luego de que haya existido una interacción entre los procesos metabólicos y los procesos de respiración que se dan por medio del ciclo de Krebs. Entre estos tipos de reacciones encontramos la deshidratación, la hidratación, encontramos la oxidación, encontramos por otro lado la descarbonización, encontramos la hidrólisis, encontramos nuevamente otro proceso de oxidación, de adición, de oxidación y de condensación. Esto como tal es el tipo de reacciones que se genera. Tengamos en cuenta que algunas de estas reacciones son de manera reversible, como otras que no tienen reversibilidad, es decir, se comportan de manera irreversible. Las reacciones reversibles, pues quiere decir que son las que una vez ya ha llegado el final de su proceso o de su paso, pues puede volver al principio mediante el mismo proceso por el cual se movió, se transportó, se generó. Mientras que las reacciones irreversibles, por el contrario, pues no pueden volver a su estado inicial como tal. Por otro lado, trataremos un poco sobre la importancia y la función de la fosforilización oxidativa. Bueno, la fosforilización oxidativa es un proceso fundamental, primero que todo, porque es el que forma el ATP, que se da como resultado de la transferencia de electrones desde una parte superior a una parte posterior. Encontramos también que se da o se genera principalmente en organismos aeróbicos, es decir, organismos que presenten respiración, y es la principal fuente de ATP, es decir, la principal fuente de energía. Por otro lado, encontramos que es la transferencia de electrones de equivalentes reducidos obtenidos ya luego de ciertos procesos, principalmente en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, hasta el oxígeno molecular. Por otro lado, encontramos que este proceso está formado por un conjunto de enzimas. Las enzimas hacen parte fundamental del desarrollo, donde el oxígeno es aceptor final de electrones, donde se forma como agua o H2O. Y por último, encontramos también que la fosforilización oxidativa, junto a la fosforilización, es una síntesis de ATP fundamental impulsada por la luz. Esta es una representación un poco gráfica sobre el proceso que se lleva a cabo. Este es el espacio intermembral
que es donde tiene que pasar ya convertido cada reacción o cada proceso, y estas son algunas de las enzimas que se evidencian o que se utilizan en dicho proceso, como lo encontramos anteriormente en lo que les comenté. Ahora vamos a hablar un poco sobre los complejos mitocondriales. Existen 4 complejos mitocondriales que son claves y que, dando paso a uno sucesivamente, se va desarrollando el otro. Es decir, en el complejo 1 se encuentra ya como el dominio hidrófilo que se realiza en el transporte como tal ya de los electrones extraídos. Ya estos pasan a un proceso, luego se transforman o transcurren a distintos núcleos como el hierro, como el azufre, y finalmente ya encontramos que se forma como tal la enzima ubiquinona, que se separa ya del complejo 1 para desplazarse a la membrana y convertirse ya como tal en un complejo 2. En este complejo 2 vamos a encontrar una coenzima llamada ubiquinona, como lo mencioné anteriormente. Esta lo que hace es difundir o se difunde entre la región hidrófoba de la bicapa lipídica y el sitio de unión de los subanidades C y D. Esto lo vamos a ver a continuación para entenderlo un poco mejor. Y se integra principalmente en la membrana. Una vez se reduce el ubiquinol en este proceso, pues puede desplazarse y convertirse o transformarse ya en electrones hasta el complejo 3 como tal. Ya en este complejo, los electrones reciben desde el ubiquinol, recordemos que fue la primera enzima que mencionamos, que se desplaza por la membrana, trae desde el complejo 1 hasta el complejo 2 las enzimas anteriores, y como consecuencia de estas acciones trae por ende un mecanismo de intercambio de electrones. Y encontramos ya el complejo número 4. Ya este está formado o constituido pues por varias subunidades proteicas como tal, que contienen los grupos proteicos que intervienen, muy importante, en el transporte de electrones. Ahora como tal, para hablar sobre la estructura y funcionamiento de la ATP de la sintasa, que es muy importante, la ATP de la sintasa es una enzima, o es la enzima responsable de la síntesis de una molécula que equivale a la moneda de cambio de energía del metabolismo celular. Es decir, trabaja especialmente en lo que tiene que ver con la energía y el cambio que se da en esta. Encontramos por otro lado que la ATP de la sintasa consta de 2 sectores o 2 dominios bien definidos, uno que está embebido en la membrana interna de la célula o de la mitocondria y que se conoce como F0, y vamos a encontrar otro que está en contacto también ya como tal con el medio externo, con el medio interior de la matriz de la mitocondria, y este ya se conoce como F1. En lo que tiene que ver con la estructura de la ATP de la sintasa, existe por supuesto en bacterias y la existe en levaduras. Las bacterias ya tienen una estructura pues un poco más simple que la F1 y la F0, porque ya como tal se forma aquí una ATP distinta, cuentan con sus unidades mínimas y es indispensable para que la enzima lleve a cabo la síntesis. Y por otro lado ya encontramos que en lo que tiene que ver con la sintasa, la levadura, los mamíferos, pues ya se puede ver definido un F1 o un F0. Esta es la representación de cierto modo de lo que se define. Encontramos acá la F0, como se los mencionaba anteriormente, que se encuentra en la parte inferior, y ya en la parte posterior o en la parte externa encontramos ubicada la F1. Aquí encontramos la energía, que es la que se encarga de trabajar como tal en la parte exterior, de moverse, de cargar electrones, y ya en esta parte encontramos hidrógeno.
Por otro lado, vamos a hablar un poco brevemente sobre lo que es el comportamiento celular en donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilización oxidativa. Por un lado encontramos que el ciclo de Krebs tiene lugar en la matriz mitocondrial, eso ya lo habíamos dicho anteriormente, en eucariotas y en el citoplasma como tal ya en las células procariotas, es decir, en las células que ya se dividen. Y por otra parte, en la fosforilización oxidativa encontramos que estas tienen lugar en la membrana interna mitocondrial. A diferencia del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, esta oxidación de los ácidos grasos tiene un lugar ya como tal en la matriz, en la parte posterior de la célula. Eso sería todo por ahora. Espero que el tema haya sido suficientemente claro para todos y muchas gracias por la atención prestada.